Seguimos en Leyendo con el Autor. Nuestro invitado de hoy, Israel Loterstein, tiene una cantidad de títulos. Es físico, ingeniero, máster en historia. Además fuiste director del INTI y ahora sos un muy llevadero y atractivo escritor de las temáticas. En este caso te ocupaste nada más y nada menos que de la gestión de Miguel Juárez Celman. Empezaste con un concepto sobre la honestidad. Te digo que has derribado algunos ídolos que yo tenía dentro, como por ejemplo Mansilla. ¿Cómo empezó esta investigación? ¿Sabés lo que tiene tu libro, entre otras cosas? El carácter revelador. Es revelador este libro. Sí. Yo te quiero aclarar. Yo abandoné esa etapa de la física, pero de alguna manera me marcó. No, es decir, como digo yo hoy en el doctorado en ciencias sociales, todavía cuando discuto con las compañeras y compañeros sobre feminismo, sobre cualquiera de esas cosas, digo, yo todavía tengo ese problema, esa tara de las ciencias exactas, que si yo digo algo, tiene que estar de alguna manera fundamentado, ¿no? Y en las ciencias sociales, la guitarra, el violín, es maravilloso. Entonces, yo sigo con ese momentito, vamos a ver esto, en cómo lo fundamental. Eso, cuando cumplí 60 años, yo dije, en realidad, te estaba explicando que vengo de una familia muy humilde y entonces había que trabajar y, bueno, estudié ingeniería, no porque me gustara, yo quería estudiar historia, eso era lo que yo toda la vida había querido estudiar. ¿Sí? Sí, entonces, pero bueno. Pero querías estudiar historia, hay momentos en donde aparece tu voz en el libro. Sí. Más allá de que tiene ese rigor de la investigación y por supuesto que plantea justamente, en algún sentido está demandando del otro la seriedad de asomarse a un tema y profundizar, no andar con el plumero por encimita, y eso me parece ejemplar, ¿no? Pero por otro lado hay momentos donde tu voz se asoma, tu voz, la voz del ser que sos, y quiere encontrarse con un humano que por lo menos pretenda convertirse en una mejor persona. Y me parece que por ese lado era que te gustaba la historia. ¿Es por ese lado que te atrae o...? Me encantaban los cuentos. Es decir, de chiquito me encantaban los cuentos. Yo tenía un hermano que era 11 años y medio mayor que yo. Sí, era casi, fue una mezcla de hermano y padre. Y yo le robaba sus libros de historia. Y yo quedaba fascinado con esos libros de historia, porque me parecían los libros de cuentos, pero ingenuamente creía que además había pasado en serio. Entonces, para mí leer un libro de cuentos, pero que además pasó realmente, sí, que era una historia real. Mi hermano se divertía cuando venían sus amigos, yo recitaba de memoria el libro de Astolfi, esos libros que había en aquella época, y yo los recitaba de memoria, los había leído tantas veces. ¿Pero cómo lo hacía, por ejemplo? El primer triunvirato. Sí, la junta, sí, contaba lo que había pasado, contaba cómo había sido la batalla de San Lorenzo, y contaba en detalle la batalla. ¿Ahí lo que hiciste a Roca? Porque acá... No, en aquella época no entendía absolutamente nada. Bien. ¿Cuánto te cayó bien Roca? No, ni me cayó bien ni mal. A mí lo que, vuelvo a reiterar, entonces estoy explicando, era lo que yo quería estudiar. Cuando cumplí 60 años, y era un empresario que le había ido bastante bien, y ya que yo dije, bueno, si en este momento no me doy el gusto de estudiar lo que realmente tengo ganas siempre tuve ganas de estudiar en serio, porque yo había leído libros de historia, troche y moche de cualquier cosa. No, estudiarlo sistemáticamente como se estudia académicamente. Y elegí la Universidad Torcuato Di Tella, básicamente porque estaba a 10 cuadras de casa, y bueno, había algunos docentes que caían simpáticos. Tenían buen prestigio, sí. Qué sé yo, bueno, viajar hasta Puan y meterme en los líos de los de ahí, de la facultad, me pareció un lío. Es otra mística. Es otra mística. Esto era mucho más cómodo y bueno, en fin. Entonces comencé a estudiar. La Universidad Di Tella es una universidad siempre muy orientada a los aspectos económicos, sobre todo en aquel momento. Y entonces
estudiaba bien, estudiamos, y uno de los temas que más se analizó era historia económica argentina. Y fue ahí donde tuve noción de la crisis de 1890, de la importancia que había tenido la crisis de 1890. Vos decís que es el primer default que hubo en el país. No fue el primer default que hubo en el país, fue el default más grande de la historia financiera mundial hasta ese momento. Es decir, un paisito de 3 millones de habitantes había estado recibiendo la mitad de las inversiones externas de la Bolsa de Londres, que se hacían fuera de Gran Bretaña, venían acá. Es como si yo dijera hoy la mitad de lo que invierte, qué sé yo, Wall Street más el mercado común europeo, que vinieran a la Argentina. Es decir, es una cantidad de guita fabulosa para una cantidad de población tan pequeña. Llegaron 200 millones de libras esterlinas. Es muy difícil actualizar la plata de aquel momento con la plata de hoy. Hay distintas maneras y distintas discusiones. Pero es como si yo dijera, relacionado a la población, a la capacidad del dinero, que vinieron acá 600.000 millones de dólares, como mínimo. Para empezar a hablar. Sí, y de golpe esa plata desapareció. Bien, entonces la Argentina provocó un desastre internacional. Es muy divertido, hay una obra de Oscar Wilde donde hay un personaje que hace mucho dinero invirtiendo en títulos argentinos. Unos años más tarde hay un personaje de Oscar Wilde que habla de an Argentine swindle, una estafa argentina. Se nota que el mismo Oscar Wilde le fue así con nosotros, por eso estaba un poco nervioso. Y efectivamente, entonces yo cuando... Además de que él era irlandés. Bien, y todavía yo en aquel momento, cuando yo lo leí, claro, acuérdense, era al final, esto era en el año 2000, 2001, era muy cerca de la época de Menem. Yo leía que en la época de Juárez Celman, leía las proclamas de la Revolución del Parque, 1890, que la 3/4 parte grita corrupto, ladrones, chorro, y qué sé yo, entonces... Les faltaba nada más que las latitas. No, ellos en lugar de latitas salieron a los tiros, es decir, nosotros fuimos solamente con latitas, ellos fueron con mucho más que latitas, ellos fueron a los tiros, murieron más de 1000 personas en ese levantamiento. Entonces ellos no gritaron con latitas, gritaron a los tiros, con balas, sí, trabucos, medio viejos, qué sé yo, pero balas al fin, y cuchilladas, y qué sé yo. Ahora, lo que yo me pregunté en ese momento es, ¿qué hicieron con esos 200 millones de libras esterlinas? ¿A dónde fue a parar la guita? A los particulares. Bien, pero eso es lo que uno podía decir en teoría. Entonces, de vuelta con mi formación, Vamos a corroborar. Tengo que demostrar. Ok. Eso fue en esencia la investigación. Porque dije, no, 200 millones de libras. ¿Y qué es lo que me pregunté? Mire, 200 millones de libras esterlinas no podían venir en un cofre. Si bien era oro, qué sé yo, tenían que haber venido a los bancos. Pero voy a buscar los bancos de la época, averiguar si hay papeles y leer a quién se llevó la guita. Las transferencias. Y tuve la suerte, como se llama, la suerte del principiante, ¿no? Me fui hasta la Casa de Gobierno, acá muy cerca, me crucé al Banco de la Nación Argentina, leí museo, y me fui al museo, y había un señor ahí, digo, mire, ¿ustedes tenían algo que ver con el Banco Nacional? Porque el Banco Nacional se funde en esa época y Pellegrini necesita un banco oficial y funda sobre sus ruinas el Banco de la Nación Argentina. Sí, me dice, nosotros este banco fue el liquidador del Banco Nacional. Y dígame, ¿yo puedo saber? Dice, sí, porque están los libros de actas. Y mire, por ahí están. Entonces me agarro, abro los libros de actas, abro... Carlos Pellegrini, 100.000 pesos. Julio Roca, tanto. O sea, cuando yo tuve muchas... ¿Hacés la suma? No solo la suma. Es decir, entonces empecé a agarrar y empecé a anotar la lista de diputados, senadores, políticos, todo esto, del otro lado la guita que se llevaba. Entonces, pero esos son libros foliados, rubricados por escribanos, o sea, ¿cómo le voy a decir? No es una
teoría. Cuando alguien me discute que no, yo no entiendo el espíritu, la generación de los 80, digo, vamos juntos y mirá, decime si esto que yo leo no es cierto, que si el escribano, mirá, tenés un escribano, hasta prueba judicial sería. Pero en fin. Después caminé 3 cuadras de ahí y llegué al Banco Provincia. Vieron que ahí está el archivo del Banco Provincia, está subiendo directamente por Sarmiento. Uno llega al edificio del Banco Provincia. Entonces, ahí Banco Provincia, pregunté, dice, sí, esos libros de esa época están en el tercer subsuelo. Estaban hechos, bueno, realmente inundados, qué sé yo, pero agarré los libros y empecé a abrir la misma historia, me los encontré exactamente a los mismos personajes. Y después, como reiteradamente me parecía en todas las acusaciones de la prensa de la época, las famosas cédulas hipotecarias, que fue el desastre más grande que todos hicieron, eso fui a La Plata, eso se encuentra a 100 metros de la Casa de Gobierno de La Plata, en el pasaje Dardo Rocha, también encontré cómo los muchachos se llevaron la plata en carretilla. Contámelo ahora, después del corte. Lo están escuchando, lo están viendo, es el autor de este libro, Los bancos se roban con firma, y tiene la misma dinámica cuando lo escribe. Ya regresamos.